acá estamos. Hola, hola, buenas noches. Qué placer poder contar con la compañía de todas las personas que hoy están con nosotros. Jueves de temas muy especiales, jueves de temas que han escogido nuestros seguidores, jueves también de desearles una feliz noche y jueves también de agradecerles el poder compartir este espacio como siempre lo hacemos. Ayer tuvimos una charla muy chévere con Ryan Rock, hoy tendremos una charla también muy interactiva y muy participativa por parte de cada uno de ustedes con la doctora Mabel Rojas, que ya se encuentra por acá con nosotros. Vamos a darle un poco de tiempo para que poco a poco vayan ingresando más personas, que ya saben que la cita siempre es muy puntual, 7 de la noche en punto, para que todos entonces tengan la oportunidad del principio de conocer todo lo relacionado con estos temas que tratamos, y es el tema que ustedes han elegido. Resulta que nosotros colgamos una encuesta a través de nuestras historias y ustedes son los que votan, los que eligen. Les damos 3 opciones de temas y ustedes son los que eligen cuál es el tema que quieren que tratemos con nuestra psicóloga invitada. Carlos Enrique 0317, bienvenido a ti y bienvenido a todos los que poco a poco van llegando. Y la idea es que, reitero, lo mismo que les he contado en lives anteriores, Jime, BEC, que siempre la idea es que ustedes estén participando muchísimo con nosotros, que nos envíen sus historias, que nos cuenten sus testimonios, sus anécdotas, sus experiencias, que aprovechen a nuestra invitada de hoy al máximo, que la exprimamos y le saquemos el mayor jugo y la mejor información. Y bueno, lo importante es que ustedes estén muy cómodos con cada una de las cosas que se van a tratar. Carlos Jime, desde Ecuador. Jime, bienvenida, qué chévere que estés con nosotros desde el país vecino y de que estés también acompañándonos, y espero que disfrutes y espero que participes en este live. Sin más preámbulos, voy a saludar entonces a nuestra psicóloga invitada jueves, y con la cual nos encanta compartir cada uno de esos momentos y aprendemos muchísimo con ella y con cada una de las cosas que también nos está compartiendo. Con nosotros, Mabel Rojas. Mabel, bienvenida, qué chévere tenerte por acá. Feliz jueves, ¿cómo vas? Hola Pipe, ¿me escuchas bien ahí? Sí, te escucho perfecto. Muy bien. Muy buenas noches para ti y para todos los que ya están allí unidos en este live. Muy buenas noches, feliz jueves. Yo feliz y como siempre de estar invitada por ti a estos programas, a estos ratos, a estas conversaciones contigo, porque no solo me permite como transmitir algo de lo que he aprendido en estos 22 años de carrera que ya llevo, sino que también es un tiempo de relax. Salgo, aunque estoy hablando de psicología, salgo de mi consulta del jueves, converso un rato, incluso a veces traigo mis tisanas y me las voy tomando. Entonces es un tiempo de relax realmente, así que muchas gracias por esto. No, gracias a ti, Mabel, y nos encanta saber eso porque eso es lo que queremos, es el objetivo principal, salirnos un poco de pronto tú, de tu entorno, de tu trabajo como tal, aunque lo estás haciendo acá de manera muy interesante, compartiendo todo lo que ya sabes y lo que también le dices a tus pacientes, pero hacerlo de una manera muy charlada, muy participativa, muy de que todos estén ahí muy pendientes. Tenemos gente de otros países que nos está viendo, desde Ecuador nos están viendo, así que a todos los que hoy nos están acompañando y que poco a poco van llegando y van enviando sus invitaciones. Por ahí recibí una invitación de Alejandra Jurado, no sé, bueno, ahí estaba Alejandra Jurado. Reitero lo que decía ahora arrancando el live. Vamos a hacer la presentación del tema que ustedes han escogido y ustedes con sus preguntas, ustedes también con sus experiencias, las pueden ir contando a través del muro o también en la caja de preguntas que está en la parte de inferior derecha. Ahí van a encontrar, ahí pueden hacer la pregunta. Si quieren mantener de pronto la reserva y no quieren que se den cuenta del nombre, la persona que está haciendo la pregunta, me lo cuentan y me lo dicen, no hay ningún inconveniente. Lo más importante es que ustedes salgan de esas dudas que tienen y también las podamos resolver en este espacio que compartimos con cada una de las personas que nos están acompañando hoy. Mabel, tema que escogieron nuestros seguidores y tema que lo podemos relacionar con muchas cosas. Yo de pronto voy a arrancar antes de tu introducción a decir algo y quiero decirlo porque pues igual la idea es uno aquí expresarse libremente, y quiero decirlo y arrancarlo por algo muy reciente. Vamos a hablar de que hoy estamos a 11 de agosto y y el 7 de agosto pues hubo cambio presidencial, cambio de presidente, cambio de persona que nos está mandando, cambio de muchas leyes que se van a renovar. Mira cómo son las cosas. Esto también tiene que ver con ese miedo que vamos a tratar el día de hoy. O sea, no es solamente el miedo al cambio, cambio de trabajo, cambio de pareja, cambio de
de ciudad, cambio de entorno, es el cambio que vivimos constantemente. Somos seres que constantemente estamos cambiando en muchos aspectos y por ende tenemos que saber enfrentar esos cambios y por ende tenemos que aprender a sortearlos, por así decirlo. Para Gladys Zamboni también, que ayer estuvo participando con nosotros en nuestro live. Mabel, hablemos de ese miedo al cambio, el miedo al cambio que yo creo que, no sé, me corrige si me equivoco, podría estar catalogado entre uno de los miedos más grandes que tienen todas las personas. Bueno, sí, digamos que en general el miedo a cambiar es lo mismo que decir el miedo a lo desconocido, o sea, es el miedo más generalizado en la humanidad entera. El miedo a lo desconocido es lo que realmente produce el miedo al cambio. Entonces, más que a cambiar, en realidad lo que le tenemos miedo es a aquello que no conocemos, aquello que no podemos controlar. O sea que entre más desconocido y menos posibilidad de control tenga, la probabilidad de sentir miedo es mucho más alta. Pero entonces empecemos diciendo que el miedo es natural. Me gusta muchísimo en mis charlas, en mis conferencias y en los en vivos, decirle a la gente que las emociones son normales, o sea, dejar de como satanizar el miedo, la rabia, pensar que si tenemos miedo entonces somos débiles, o que si tenemos rabia o nos da rabia algo entonces somos malas personas. Las emociones son completamente naturales, por algo están en nuestro... Es una sensación que se vuelve un sentimiento cuando ya lo interpreto de acuerdo al escenario. Es una sensación de displacer que me produce de alguna manera ansiedad y posteriormente angustia o incluso puede generar depresión. Ese miedo, ojo, puede ser real o puede ser imaginario, pero el cerebro lo recibe como una sensación de displacer. Entonces, cuando tengo miedo a lo desconocido, ese miedo me está generando una bioquímica en mi organismo, un displacer, y el cambio pues es la modificación de algo, es dejar, mover, de alguna manera tiene que ver con la incomodidad, me incomodo. Entonces, miedo a esa incomodidad es lo que vamos a hablar hoy. Bueno, pero podemos llamar, Mabel, que nosotros, y partimos del tema de siempre, muchos dirán, ay, no, tan cansón Pipe, tan cansón a Mabel, que hablan siempre de cuando uno era niño. Pues es que ahí es el origen de todo, es el origen de pronto de las bases que uno tiene para seguir adelante. Y es que comenzamos con ese cambio desde muy niños, comenzamos nosotros de pronto hablando un poco de la dependencia que tenemos de nuestros padres a nivel económico, a nivel emocional, a nivel también de sentimientos y demás, pero poco a poco tenemos que ir progresando y poco a poco tenemos que ir cambiando nosotros. Cambiamos de aspecto físico porque vamos creciendo y vamos desarrollándonos, cambiamos en la parte mental porque vamos aprendiendo constantemente de todo lo que nos rodea, pero también es bueno ir cambiando y a veces es muy, muy, muy duro enfrentarse y por eso tal vez el miedo, Mabel, a que los cambios casi siempre se dan por golpes o por situaciones que nos marcan muchísimo, ¿cierto? Sí, yo siempre le digo a mis pacientes o a las personas que orientamos aquí en Enlace, que cuando nosotros no tomamos decisiones por miedo, realmente procrastinar, que eso sería un tema relacionado con esto, procrastinar, que es darle larga como a las decisiones, a hacer cambios. Cuando yo dejo en stand-by mis proyectos o ciertas decisiones, en el fondo el que procrastina no es por falta, es otro tipo de comportamiento, la pereza es otro tema. El que procrastina en el fondo tiene miedo al cambio. ¿Y por qué tiene miedo al cambio? Porque hay cosas que desconoce y no puede controlar, pero en realidad lo que hay es un miedo oculto. Entonces, claro que necesitamos enfrentar cosas, aprender a tomar decisiones, pero obviamente en la medida en que tenemos miedos no resueltos desde la niñez o la adolescencia, yo puedo llegar a la adultez con dificultades para tomar decisiones. Entonces yo le digo a mis pacientes, cuando uno no toma decisiones, la vida las toma por uno. Entonces como que la vida te tira por el barranco, cuando menos lo esperabas, te toca enfrentar algo que dices, pero yo no quería esto. Cuando no tomamos decisiones, la vida los toma por nosotras. Entonces sería bueno no esperar como que la vida nos pegue el empujón y nos coja desprevenidos,
para tomar la decisión de un cambio de trabajo, de casa, de ciudad o de pareja, o un cambio en los hábitos, no esperar enfermarme, por ejemplo, para dejar el azúcar, o por lo menos para mermarla, para hacer un ajuste, ¿sí? Entonces, esa procrastinación, ese estar dejando de lado las cosas, tiene que ver todo con el miedo al cambio. Cuando catalogamos el miedo al cambio, me imagino que también en algún momento, Mabel, a nivel psicológico se ha hecho un ranking de pronto de qué le teme más la gente ¿al cambio de qué? Al cambio de lo que tú hablabas ahora, cambio de pareja, cambio de, no sé, de trabajo. ¿Hay algún tipo de miedo al cambio que genere de pronto mayor choque y mayor de pronto prevención por parte de las personas? Sí, digamos que hay básicamente como tres miedos principales, dentro de los cuales pueden estar diferentes escenarios. El principal es el miedo a lo desconocido, pero detrás de ese que engloba todo, nos deja tres más, y sería, por ejemplo, el miedo a no controlar una situación. La mayoría de seres humanos tememos el no tener el control de una situación. Entonces, terminamos evitando resolver, o evitamos tomar decisiones, incluso proyectarnos a nuevas cosas, tomar decisiones que nos lleven incluso a tal vez a dar ese salto, pero ese salto de fe nos da mucho temor, porque como no lo puedo controlar en el camino, no puedo controlar las variables, el tiempo, las personas, el resultado. De hecho, con el tema del resultado quiero entonces llevarlos a esto. En realidad, el cambio significa que tenemos libertad. O sea que en el fondo tenemos miedo a ser libres, porque la libertad trae consigo la responsabilidad del resultado, y nos da tanto temor que nos enjuicien, que nos señalen, nos da tanto temor el fracaso, que preferimos mantener encarcelados en el miedo. Entonces, mira, cuando hablamos de la libertad y yo me siento libre, ¿te sientes libre de qué? Si estás tomando decisiones, si estás tomando riesgos, ojo, riesgos obviamente bajo unas consignas claras, evaluadas, pero ¿realmente eres libre o tienes muchos temores? Empecé diciéndoles que el miedo no es malo. El problema del miedo radica en que no lo resuelvas, en que no lo enfrentes, que es diferente. El miedo es natural, pero si tu vida está llena de miedo, pues entonces estás preso. En realidad, tu cárcel es esa emoción llamada miedo, que le has permitido que domine tu vida, o sea que no eres libre. Y como no eres libre, no tomas decisiones, estás en la zona de confort. Ojo, la zona de confort no da felicidad, es lo que conoces, que es diferente. Entonces me quedo en la zona de confort, pero en realidad no soy libre. Por eso no tomo decisiones, porque las personas que van aprendiendo a ser realmente libres no están señalando afuera, no están esperando el cambio de afuera o de otros, sino que genera cambios internos. Y ahí aparece la verdadera libertad. Basado en eso, en ese miedo, yo te voy a hacer una pregunta que de pronto se sale un poco del tema, pero va muy paralelo a lo que acabas de decir. Respondiéndolo de manera tajante, Mabel, ¿nosotros somos capaces de controlar todo lo que nos rodea? Porque pues cuando tú dices que miedo a no tener el control de las cosas, yo todavía dudo de que realmente seamos capaces de controlarlo todo, o de por lo menos controlar nosotros lo que nos compete a nosotros mismos. Me encanta esa pregunta, porque entender eso es el origen de la libertad o de la tranquilidad personal. Nuestra felicidad y nuestra tranquilidad no puede depender de terceros, de una pareja, de los hijos, de mi jefe, de si el trabajo, de si el clima. Yo decido. Puede estar cayendo un aguacero terrible, pero yo decido si alego toda la mañana o toda la noche por el aguacero, y eso ya sabemos que también genera, les he hablado en otros momentos, lo que pasa bioquímicamente con nosotros y nos quedamos en la rabia, en el enojo o en la queja. Ok, ¿qué podemos controlar? Lo único que tú y yo, Pipe, y todos los que están aquí en el en vivo podemos controlar es lo que está dentro de nosotros. Entonces, fuera de nosotros está el mundo completamente, están los demás, están los otros. Yo no puedo controlar la forma en que Pipe piensa, no puedo controlar la forma en que Pipe va a actuar, no puedo controlar que Pipe
haga algo que yo espero. Yo lo único que puedo controlar son mis pensamientos, lo que escucho, lo que veo, lo que digo, lo que hago y lo que siento. O sea, lo interno. Mi control es interno, no externo. Yo podría manipular personas. De hecho, hay personajes que son muy buenos para hacerlos y lograr que otros hagan cosas. Pero en realidad eso no es un control saludable. Estoy manipulando, que es diferente. Yo puedo llevar a alguien a que haga lo que yo espero, pero eso no significa que me va a dar felicidad o que esa va a ser la solución a mi vida. Porque el día que esa persona se muera o pierda el miedo o salga del encierro en que lo tengo, me va a tocar buscar a otro y así sucesivamente, pero no voy a tener realmente el dominio propio. O sea que lo único que yo puedo controlar son mis propias acciones, decisiones y emociones, nada más. Bueno, a tener en cuenta eso porque eso sería también de pronto la intro para otro tema que podríamos tratar posteriormente, pero tiene que ver con ese miedo al cambio y muy puntualmente con lo que decías de controlar lo que tenemos y lo que nos rodea. Y yo creo que a veces ese es también el origen, como lo decías anteriormente, Mabel, de muchos, por no decir la gran mayoría de problemas que nos rodean. Ejemplo, cuando, por ejemplo, uno se levanta con una actitud y llega y de pronto tiene algún tipo de accidente o situación de que en el trabajo, de que con la familia, tiene como ese choque y genera de pronto como esa situación, uno se deja afectar por eso y eso le daña prácticamente todo el día, genera inconsistencias, la energía que uno mismo transmite como que atrae cosas más negativas y como que todo comienza a acumularse, a llenarse, a llenarse, a llenarse, hasta que el vaso llega al tope y se riega por completo. Entonces ahí es donde uno dice, ¿somos nosotros realmente los responsables de que el líquido que nos va llenando todos los días del vaso llegue hasta cierto punto o se llene? La respuesta sería sí, porque depende, como bien tú lo dices, directamente de nosotros. Correcto. La mayoría de enfermedades tienen un origen emocional y por ende el miedo mal gestionado es una de las emociones o sensaciones que más podrían enfermarnos, ¿sí? Vuelvo y digo, el miedo no es malo. Lo malo es la manera en que lo gestiono. Si yo me quedo en el miedo, pues lo primero que se me van afectando biológicamente son los riñones. Los riñones están directamente conectados con el miedo, ¿sí? Porque ellos segregan unas sustancias que ayudan en el momento de tener que escapar, porque en realidad pasa algo que me intranquiliza, que me agobia, el organismo se prepara, junto al cerebro el cuerpo se prepara para huir. Pero como este miedo es imaginario o puede ser real, pero no es un peligro latente realmente, sino que es una decisión que debo tomar y no la tomo porque espero que sea afuera, que se resuelva, entonces todo eso que se va segregando se va acumulando y uno de los más afectados son los riñones. Así que las personas con problemas de riñón, con problema para eliminación, deben empezar a revisar cuáles son sus principales miedos que tal vez hasta bien ocultos están, pero estás aferrado a eso. Miedo a cambiarte de casa, miedo a cambiarte de barrio, miedo a cambiar el trabajo, miedo a cambiar esa relación de pareja, miedo a cambiar tú mismo, miedo a cambiar ese aislamiento, a conocer gente nueva. Esos miedos van haciendo lastre en nuestro organismo. Entonces, definitivamente, la única forma de poder modificar lo que está a nuestro alrededor es primero haciendo un cambio interno. Hasta que yo no cambio internamente, no podré tener cambios alrededor. Incluso muchas relaciones de pareja se modifican cuando dejamos de esperar cambio, cuando empiezo a hacer el cambio yo, cuando soy yo quien hace esos primeros tinitos de cambio, esos primeros pasos, la relación incluso puede cambiar, pero es porque cambio yo primero, porque entiendo que el control está dentro de mí. No puedo esperar que el otro me haga feliz, aunque el amor, lo hemos dicho, es cuidarse mutuamente con las actitudes, pero yo debo trabajar por mi felicidad. Cuando yo trabajo en mí, cuando identifico qué debo cambiar, yo puedo sentirme mejor y voy a tener una mejor relación laboral, familiar, de pareja, o una mejor salud física, o hago cortes y cierres, pero de alguna manera avanzo. Quedarme estancado, que es la zona de confort, genera muchas enfermedades porque el miedo
de alguna manera, sin gestionarlo, pues como les estoy explicando, puede quitarte mucha libertad. Por eso les estoy diciendo, si tienes miedo al cambio, probablemente no eres tan libre como crees. Bueno, ahí está Carolina Rayo Herrera. Van llegando poco a poco más de las personas que se unen a nuestro live en este jueves. Les reitero, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna experiencia que quieran compartir con nosotros, la pueden hacer a través del muro o la pueden hacer también en la caja de preguntas que está a mano derecha inferior, en la parte inferior. Ahí la pueden hacer sin ningún inconveniente. Aprovechemos estos espacios y hagámoslo de manera muy interactiva. Es claro, Mabel, que todos los seres humanos tenemos que cambiar. Eso es lo que muchos tal vez no han podido aceptar. Y yo creo que ahí está como el primer choque, saber que tenemos que aceptar los cambios desde todo punto de vista, desde toda situación. ¿Por qué mentalmente nos bloqueamos tanto ante este tipo de cambios? Sí, tú decías ahora que el miedo a lo desconocido, pero muchas veces es un cambio a cosas que sabemos que tenemos que hacer, que sabemos que tenemos que ejecutar, que sabemos que tenemos que tomar decisiones y aún así nos frenamos por eso, o sea, colocamos como esa barrera y como ese obstáculo para no avanzar y más bien para estancarnos tal vez por esa zona de confort que tú tocabas anteriormente. Bueno, aquí podemos entonces hablar de ese segundo gran miedo. Dijimos que el primero, el general, es el miedo a lo desconocido, pero dentro de ese hay tres más. Ya dijimos que el miedo a no controlar una situación. Un segundo miedo es el miedo a equivocarnos. Es uno de los más comunes, con los que más llegan a consulta a las personas, aunque de manera inicial no lo reconoce como tal, sino que en el proceso mismo de la terapia se da cuenta que tiene miedo a equivocarse. Y miedo a equivocarse es porque el temor oculto de esa equivocación es el juicio, es el rechazo. La mayoría de personas tenemos heridas infantiles asociadas a procesos de crianza, porque ninguna familia es perfecta, nuestros padres, abuelos, bisabuelos, nuestros ancestros desconocían mucha información que hoy en día se tiene, y así sucesivamente. Eso permite que se traigan unos ciclos que hay que sanar y que nos damos cuenta es en la adultez cuando empezamos como a tropezarnos con piedras en el camino, emocionales, físicas, laborales. Entonces, el miedo a equivocarnos, en realidad ese miedo a ser juzgado, personas que vienen con herida de rechazo, por ejemplo, en la niñez, personas que fueron señaladas, que se burlaron, que sufrieron mucho bullying, o que por parte de sus padres era muy juzgado o juzgada, puede tener mucho temor al cambio, porque en el fondo hay un temor a equivocarse. Y si me equivoco y eso genera que me rechacen o genera que pierda algo, el temor a la pérdida también es un temor grandísimo que cala dentro de este equivocarnos, porque es como si yo tomo esta decisión, por ejemplo, si dejo a esta pareja con el que llevo 14 años, pero es que sigue siendo infiel, o mantiene mucho en la calle, no cumple con ciertos compromisos y me toca solo o sola. O sea, cuando estoy llevando un lastre, pero tengo miedo, no, pues no lo dejo porque es que de pronto, y si mis hijos se frustran, y si pasa algo malo, y si es porque entonces les quité al papá o a la mamá, empiezan a tener un miedo a un fracaso que no ha llegado. Obviamente aparece la ansiedad. Siempre se los he dicho, la ansiedad es ubicarme en el futuro que aún no ha llegado, y por estar ubicado en ese futuro, postergo, entro en la zona de confort, llevo 4, 10, 14 años en una situación que no me da paz, que no me da tranquilidad, que no puedo cambiar al otro, pero sigo esperando que el otro cambie para yo ser feliz. ¿Ven cómo se conecta todos los conceptos? Entonces, ese segundo miedo es la respuesta a tu pregunta. Muchas personas, por miedo a equivocarse, por miedo a enfrentar una pérdida, por miedo al que dirán, se quedan en esta zona de confort y evitan hacer cambios importantes. Bueno, a tener en cuenta, porque yo creo que todos en algún momento nos enfrentamos a esto, Mabel, y yo creo que a veces, como bien tú lo dices, situaciones que de pronto tienen que ver con duelos, que de pronto tienen que ver con desapegos, que situaciones que de pronto tienen que ver con incluso decisiones que tenemos que tomar sí o sí porque no hay de otra, porque tenemos que tomarlas en ese momento y uno se siente como acorralado, como encerrado, como sin saber para dónde ir, sabe que tiene que tomar decisiones pero no las quiere tomar.
Creo que son momentos como que literal al ser humano, y tú lo decías ahora, de que no tenemos que esperar a que lleguemos a ese punto, pero eso nos pasa con todo. Yo creo que a la hora del té, todos sabemos que en algún momento, si no nos cuidamos, nos enfermamos. Por ejemplo, todos sabemos que en algún momento, que si en algún momento incumplimos alguna ley, vamos a ser sancionados. Todos sabemos que si no hacemos el trabajo de manera correcta, pues nos van a sacar del trabajo, pero igual lo seguimos haciendo. Yo no sé si es como la parte del ser humano, que sea una parte que de terco, que hasta que no me pasen las cosas, que hasta que no me suceda. ¿Por qué llegar a ese punto, Mabel, si todos sabemos las cosas? Eso es como uno saber que el blanco es blanco y el negro es negro. Nunca van a cambiar de color, pero a pesar de eso queremos cambiarlo a la fuerza. Bueno, si seguimos en la línea del miedo al cambio es precisamente porque a veces ese tipo de acciones requieren un cambio de actitud, un cambio de pensamiento, de creencias incluso, para poder mejorar en ciertas cosas. Nos da mucho temor en el caso de las creencias, si tenemos una creencia arraigada y eso nos impide hacer mejor nuestro trabajo, pues entonces lo más seguro es que me quedo dándole vueltas al asunto o esperando que de alguna manera, hasta que me echen del trabajo por no poderlo hacer diferente, o hasta que me enferme, pero no busco opciones porque hay unas creencias arraigadas y no quiero cambiar eso, porque hay unos estilos arraigados y no quiero cambiar eso. Yo siempre les traigo a colación ejemplos de pareja, pero es porque es lo que más trabajo. Yo soy especialista en relaciones familiares, pero lo que más trabajo son parejas. Entonces me encuentro en que durante 22 años muchos de los miedos en una pareja disfuncional a romper ese ciclo es precisamente ese miedo a equivocarse, pero radica también en que yo tendría que enfrentar esa libertad valga la redundancia, de enfrentarme a mi propia decisión, como que espero que sea el otro que me sea infiel o que me deje, y ahí sí que se acabe la relación. Obviamente se sufre mucho, pero muchos hombres y mujeres esperan que la otra persona sea quien lo deje para que la relación al final se acabe. Pero en ese proceso pueden pasar meses o años en los que la salud mental y física se deteriora mucho por vivir en una relación que no da para más, donde no hay posibilidad de cambio, donde no hay un compromiso real, pero como tengo tanto temor a ser juzgada, a equivocarme, prefiero que el que se equivoque sea el otro, como que recaiga sobre el otro la decisión de acabar con la relación, ¿sí? Un ejemplo muy clásico es la mujer que sabe que ese hombre es infiel y lo ha sido no una, sino 200,000 veces, y hasta que ese hombre la deja, ella entra en ese proceso, obviamente doloroso, de duelo, de enfrentarse o con los hijos sola o sola, irse de ese lugar, irse de esa casa, de esa ciudad, o quedarse sola en ese lugar y empezar de cero, pero ya porque fue el otro el que decidió. Pero a veces llegan a un punto donde están enfermas, físicamente hablando, problemas de hipertensión, problemas vasculares, de corazón, incluso muchas me han llegado con cáncer, de años de un sufrimiento y un enojo que se acumula y se acumula, y esa fue la zona de confort. Me acostumbré a que a duras penas nos hablábamos, me acostumbré a que no llegaba los fines de semana, sufro mucho, no me gusta, pero no soy capaz de dejarlo porque tengo miedo de enfrentar lo económico, porque tengo miedo de enfrentar la crianza sola de los hijos, porque tengo miedo a estar sola, porque tengo miedo de equivocarme y si de pronto cambia y se lo dejo es a la otra. O sea, hay una cantidad de excusas para mantener en la zona de confort. Bueno, preguntas que nos llegan de las personas que nos acompañan en este live. Obando Estela 974 dice: gracias por la información. ¿Y cómo podemos sanar esos miedos que posiblemente se hayan adquirido en la primera infancia de la vida? Estela, gracias por esa pregunta. ¿Cómo sanar o resolver esos miedos? Lo primero es reconocer que los tengo y verlo como algo natural. Mucha gente piensa que ir al psicólogo es estar loco y les da vergüenza, ¿no? De hecho, muchos se quedan en la zona de confort del malestar en lugar de ir al psicólogo porque tienen miedo de que el psicólogo les diga que está loco, que la gente los critique. Resulta que el psicólogo trabaja precisamente con personas que
a pesar de sus agobios y de su ansiedad o de sus malestares emocionales, todavía tienen la libertad de poder decidir, de tomar acción, de hacer cambios. Una persona mal llamada loco, en psicología y psiquiatría le denominamos psicótico, la psicosis es locura. Una persona psicótica no tiene la posibilidad de tomar decisiones, ni siquiera sabe dónde está, si es de día o es de noche, porque ya perdió la razón. Entonces ir al psicólogo no es estar loco, el que va al psicólogo es una persona tan saludable que de hecho puede estar racionalmente más equilibrada que el que no busca la ayuda, porque está reconociendo que hay un problema. Entonces, ante tu pregunta es lo primero, reconocer que tengo la situación, que viví algo que me dolió de niño o de niña. Cuando reconozco eso y no lo escondo, sino que lo veo como una oportunidad para transformar mi adultez, entonces ahí va el segundo paso, y es empezar a buscar cómo sanar eso. ¿Cómo es sanarlo? Muchas personas entran a procesos espirituales, hacen retiros espirituales en sus iglesias, otros autodidácticamente hacen cursos por internet de sanación de niño interior, otros leen libros de sanar pues esas heridas del pasado, y muchos otros buscan un guía, porque es más fácil también cuando un tercero te hace ver cosas. A veces uno mismo se miente, ¿no? Y uno mismo como que se hace un pasito para no enfrentar. Entonces un psicólogo, que no debe ser un amigo ni un familiar, por eso el psicólogo debe ser totalmente ajeno a tu grupo de trabajo, a tu familia, porque un psicólogo ajeno a ti te va a poder ayudar a enfrentar a esa realidad. Cuando es un amigo o un familiar, ese psicólogo se va a conectar contigo, pues porque ni una máquina que fuésemos, ¿sí? Tenemos emociones, por eso nosotros no atendemos familia ni amigos, para poder tener una objetividad muy clara y poder llevar al paciente, no desde la dureza, sino desde la realidad de decirle, mire, es que usted no ha podido sanar esto y aquello con papá o con mamá, a usted le dolió esto en su infancia, hay que resolverlo así, además porque es más fácil que le cuentes intimidades a alguien que no conoce a nadie cercano de tu círculo, a que se lo cuentes a otro cercano. Terminas más bien callándote y no trabajas en profundidad. Entonces, lo que se hace es trabajar en ese pasado con unas herramientas terapéuticas. Yo voy a trasladar, Mabel, un tema que tocamos nosotros hace 8 días y quiero como hacerle como esa conexión a lo que estamos hablando hoy. Y es lo relacionado, por ejemplo, con ese miedo a los cambios y lo que venga afrontado con la genética. Pues porque te acuerdas que hablábamos la semana pasada de que nosotros heredábamos no solamente la parte estética, la parte física de los padres, sino de que también heredábamos las actitudes que podían tener ellos mismos ante diferentes circunstancias. Cuando hemos tenido de pronto un padre o una madre que han tenido miedo a algún cambio, miedo de pronto a tener un cambio de pareja por dejar solos a sus hijos, por ejemplo, que pasa mucho, que están la pareja juntos y se están juntos a pesar de que no se quieran, no se lleven, pero lo hacen por sus hijos, entonces eso termina siendo también un miedo al cambio. ¿Cómo entonces permear ese tipo de información que le estás dando a tus hijos en ese momento, en la primera infancia, no solamente cuando apenas se están formando, sino también en el desarrollo normal que lleva cada uno de los niños? Bueno, hay una frase que se usa mucho hoy en día en psicología transpersonal, hay diferentes enfoques de psicología, y ese enfoque trabaja mucho precisamente ese pasado. Y dice, si tú quieres sanar la infancia de tus hijos, debes sanar tu propia infancia. Si tú quieres hijos felices, sana tu propia infancia. ¿Qué significa eso? Que si ya soy mamá, si ya soy papá, es bien importante identificar esos factores que me están creando a mí muchísimo estancamiento, ¿sí? Pipe, ¿tú me escuchas ahí? Sí, te estoy escuchando. ¿Tú me estás escuchando ahí? Sí, sino que se me pixeló la imagen. Ok. Entonces, les decía que la mejor forma de ayudar a nuestros hijos a ser felices es revisar nuestro pasado. No para ir a juzgar a nuestros padres, no para ir a quejarnos del pasado, sino para identificar qué vacíos, qué duelos, qué situaciones tengo pendientes por resolver. Todos las tenemos. Lo que sucede es que entre más posterguemos, más miedo tengamos a hacer cambios
entonces significa que le estamos haciendo el quite a esa sanación. Un miedo al cambio muy común en un adulto es dejar, por ejemplo, el mal genio. No, es que ¿para qué voy a ir a trabajar o a investigar de dónde viene mi mal genio? No, es que yo soy así, así éramos en la familia, no es que los Rojas, voy a usar mi apellido, no es que los Rojas somos así. No, eso no es verdad. La genética es modificable, la neurociencia hoy en día lo dice muy claro, la biología lo dice muy claro, la estética lo dice. Tú puedes salir con la nariz redondita y la estética te la pone bien grafiladita, ¿sí? Hoy en día la genética se puede cambiar por todos lados y la genética la puedes empezar a cambiar con tu pensamiento, con tus actitudes. Cuando yo sé que vengo de una familia que siempre ha sido mal geniada, pues debo empezar a identificar mi mal genio, además de heredárselo a mi papá o a mi mamá, también que me está informando. ¿Será que yo estoy enojada porque pasé mucho tiempo sola de niña? ¿O porque me comparaban con mis primas o con mis hermanas o con mis amiguitas del colegio? ¿O porque me mandaban a hacer mucho, o era injusto que me ponían el oficio a mí y los demás no hacían? O sea, cuando yo empiezo a investigar mi pasado, a recordar y a reconocer esas emociones guardadas de dolor, de rabia, de frustración, ahí estoy enfrentando el cambio. Pero sencillamente decir, loro viejo no aprendí a hablar, es que la familia Julanita de tal, así somos. Ese tipo de frases lo único que nos está llevando es a mantener en la zona de confort. Y mantener en la zona de confort es tener miedo al cambio. Y eso yo creo que termina siendo como la excusa de muchas personas, Mabel, cuando son cuestionadas, cuando llegan a un punto en el que tienen que enfrentar algo, que lo primero que dicen, no, es que así me enseñaron mis papás, no es que así me educaron ellos, no, ¿usted por qué es así? Ah, no, es que yo vi que ellos lo hacían y yo también lo hago. Entonces, ¿por qué llegar a un punto en el que uno siempre como que termina buscando culpables cuando el propio o el único responsable y culpable termina siendo uno mismo? Claro, aquí volvemos a lo que hace un rato explicábamos. Lo único que yo puedo controlar son mis pensamientos, mis acciones y mis decisiones. Entonces no puedo seguir culpando a mis padres porque es que mi mamá era miedosa y entonces yo también. Listo, esa es una realidad. ¿Qué voy a hacer con esa realidad? Ya no puedo seguirme justificando en mis padres porque no puedo esperar que mi madre resuelva eso para yo resolverlo. No, así no funciona. Si la vida me está poniendo en un momento donde debo enfrentar un temor, es porque necesitas hacer ya unos cambios. Si estás incómodo, si te estás aislando para no enfrentar ciertas cosas, esto es simplemente un llamado. Y vas a esperar que la vida te pegue la patadita y te mande por el barranco para tomar la decisión. Esa patadita, que puede ser que te echen del trabajo, que te deje la pareja, que tus finanzas tengan un colapso y entonces tengas que irte o hacer algo adicional. Entonces, ¿por qué tengo que esperar tener esa pérdida? ¿Por qué tengo que esperar que me dejen? ¿Por qué tengo que esperar que me echen para hacer cambios que de alguna forma estoy sintiendo que debo hacer hace rato? Es una responsabilidad personal de autocuidado. Bueno, Mabel, retomemos un poco. Me has dicho entonces que eran 3 tipos de cambios los más comunes a nivel de la consulta. Habíamos hablado del miedo a lo desconocido, que termina siendo muy genérico. Habíamos hablado ¿me recuerdas el segundo, que era el miedo a? Bueno, el miedo a lo desconocido es el global. Dentro de ese global está el miedo a no tener el control de una situación, que es el primero. Exacto. Segundo, el miedo a equivocarnos o al famoso fracaso. Y el tercero, que no lo hemos dicho, ya mismo lo vamos a plantear, es el miedo a cerrar ciclos, a dejar cosas. Por ejemplo, llevo 14 años en este trabajo, hoy me dio por el número 14 años en este trabajo y ya no soy feliz, me levanto cansado, voy porque me toca. ¿Por qué vas a esperar que te echen? ¿Sí? Cerrar ciclos, si ya estás cansado, si estás agobiado, si incluso estás enfermo en ese trabajo, en esa casa, en esa relación, ¿por qué estás esperando que la casa se te caiga o que te saquen de allí o que te saquen del trabajo o que tu pareja te deje o que tu pareja decida sencillamente no continuar? ¿Por qué esperar eso? ¿Por qué no avanzas tú
y te alivianas tú. Entonces ahí están los tres. A no tener el control, a equivocarnos o a la derrota o al fracaso, y tres, a cerrar ciclos. Me da miedo cerrar ciclos. Esos son los tres principales y abarcan diferentes escenarios. Cuando hablamos a cerrar ciclos, Mabel, tiene que ver con esa transición que tiene que tener el ser humano en diferentes momentos, y ya lo hablaba yo ahora, es que, por ejemplo, llega un punto en el que ya, si estamos en un trabajo, llega un punto en el que ya no queremos estar, hay que cambiar. Si estamos con una pareja y llega un punto en el que las cosas no funcionan, pues lo más lógico es que haya que cambiar si no se mejoran. Transición a nivel de ese tipo de cambios también y de cerrar ciclos, tiene que ver también a nivel de pronto de lo que hablaba yo anteriormente, de simplemente como evolucionar un poco, que a veces no evolucionamos ni en nuestras situaciones, ni en nuestras cosas, y todavía respondemos y reaccionamos a como lo hacíamos hace 10 años, cuando la idea es que uno vaya avanzando y vaya progresando a nivel que vaya pasando el tiempo, por hablar de experiencia, sabiduría, o por lo menos también por madurez a nivel de todo lo que se va aprendiendo. Claro, de hecho, dentro de las recomendaciones que hoy les daremos, el paso a paso es una de esas, porque está claro que hay un miedo a tomar esa decisión, hay un miedo a hacer ese cambio. Pero entonces cuando lo haces paso a paso, si es en una relación de pareja, pues si tienes miedo de dejar esa persona, el paso a paso, ¿cuál es? Empezar a trabajar en la dependencia emocional, prepararte para eso. Que dentro de ese proceso no es tirar la toalla a la primera, no es que llevamos 2 meses viviendo o casados y ya me quiero divorciar, no, pues tal vez sí debas hacer un proceso para que puedan trasladar sus propios miedos, pero si son muchos años en que no eres feliz, ahí es irte preparando tú para cerrar el ciclo. Si es en una empresa y sabes que no te vas a jubilar allí o que tal vez no es muy segura, es empezar a prepararte, porque no vas construyendo un emprendimiento. Aquí trabajamos, por ejemplo, cuando los llevamos a hacer coaching por proyecto de vida familiar o de vida personal. Muchas personas llegan con ese miedo, no, estoy cansado, pero me da miedo, no me gusta ese trabajo, pero es que no tengo más, me asusta. ¿Por qué no te vas, mientras estás allí, te vas preparando en un proyecto personal para que si te echan, pues tienes de dónde echar mano tú? Pero muchas personas, por el miedo, están en la zona de confort y se distraen, en lugar de irse preparando en ese paso a paso para cerrar ciclos, tomar decisiones o lanzarse a ese nuevo proyecto. Arranquemos hablando de esas recomendaciones que me parece importante, Mabel, porque uno diría, bueno, pienso yo y me adelanto y no sé si esté en lo correcto, tú me corriges si no es así. El primer paso para enfrentar ese miedo al cambio es como realmente tomar decisiones con base en lo que tenga que hacer y asumir, porque es que lo que no hemos podido entender tampoco los seres humanos es que todos los actos tienen consecuencias buenas y consecuencias malas. ¿Qué tiene que hacer uno? Enfrentarlas, no hay de otra. O sea, pasó algo malo, hay que enfrentarlo, pasó algo bueno, hay que enfrentarlo, pero no se puede uno quedar como lo sabes, como tú me tocaste, si no estoy mal, la vez pasada el tema del avestruz, que el avestruz lo que hacía era meter la cabeza entre la tierra y como que todo pasaba, pero no se enfrentaba a ese tipo de situaciones. Entonces, lo que tenemos que entender es que decisiones hay que tomarlas y hay que asumir las consecuencias o las cosas como se vengan. Sí, el avestruz y la oveja son animalitos con los que hacemos metáforas en talleres. El avestruz mete la cabeza y no quiere mirar, no se da cuenta, pero no tiene la oportunidad de tomar decisiones. Y la oveja todo el tiempo tiene miedo. Tú tocas una oveja y inmediatamente saltan, ¿sí? La oveja representa el miedo, pero está allí, como para donde van los demás, no tiene libertad, ¿sí? Entonces, la primera recomendación, si bien tiene que ver con enfrentar eso, yo les diría, lo primero es identifica si hay un miedo a algún cambio en tu vida. ¿Qué sigues postergando? Eso que estás postergando tiene de base un miedo, hay que identificarlo. Entonces, lo primero, la raíz de ese miedo. 2, podría ser, bueno, si ya lo identifiqué, ¿qué necesito hacer para resolverlo? Entonces, normalmente es empezar a explorar qué te lo causó, con quién está relacionado y qué situaciones has dejado a la mitad, sin terminar, por lo mismo. Entonces, encuentro la raíz
y empiezo a identificar las, digamos, razones que hay alrededor. 3, es el paso a paso que les dije hace un rato. El paso a paso no es como ir, como hacen muchos, una dieta una semana, pero a la segunda semana la aborta totalmente y se engorda el triple. El paso a paso, en todo cambio, en todo proyecto, debe llevar unos objetivos claros. Listo, me voy a divorciar, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué necesito? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el panorama? Debe ser paso a paso. Antes de decirle a la otra persona, mire, me voy a divorciar, yo primero debo revisar, bueno, ¿estoy listo o lista para esto? Emocionalmente, ¿cómo me encuentro ante esta situación? ¿Qué debo trabajar de mi autoestima, de mi seguridad? Si es economía lo que me tiene allí, ¿qué voy a hacer antes de separarme? Sí, un paso a paso. Ir trabajando en esto para que puedas llegar a una decisión. Y finalmente, hacer una búsqueda, una guía. Hay personas que, como les dije, son autodidactas, hacen cursos, leen libros, oyen libros de autoayuda o los toman, los compran y los leen. Otros hacen talleres grupales y otras personas buscan tutores, un psicólogo, un coach, un guía espiritual. Pero lo importante es que sea cual sea el método que uses, necesitas ir viendo los resultados, ¿sí? Yo no puedo pasármela leyendo libros, pero ya llevo 2 años leyéndolos y todavía ni siquiera he avanzado en mi autoestima, por ejemplo. Por eso es que a veces es más fácil con un tercero que autodidácticamente. Trabajar en el amor propio es una base fundamental en enfrentar el miedo al cambio. Normalmente quienes tienen miedo al cambio son inseguros. Hace 8 días hablamos de eso. Las personas inseguras postergan, las personas inseguras se encarcelan en sus propias situaciones, las personas inseguras pueden ponerse una máscara de felicidad, pero por dentro tienen mucha angustia, las personas inseguras pueden desarrollar depresión, mal genio, que detrás del mal genio hay una depresión también, porque en realidad no saben cómo tomar una decisión, no saben cómo enfrentarse a ese cambio. Así que si estás postergando cosas, es mejor ir a ese origen y revisar qué es lo que estás evitando enfrentar, cuál es el miedo oculto. Andrés Beltrán está acá, nos dice saludos, Dios los bendiga desde el Queremal Valle. Voy a hacer una actividad, Mabel, con tu permiso, muy interactiva y muy personalizada en este momento. Yo quiero que las personas que nos siguen, las personas que están ahí, nos digan en este momento cuál es el miedo al cambio que han tenido. ¿Al cambio de qué? ¿En algún momento han tenido un miedo al cambio de qué? Los que solamente lo expresen. Y voy a arrancar por este servidor, por mi persona. Miedo al cambio. Por ejemplo, miedo a realmente uno dejar de hacer lo que uno le gusta, dejar de que uno lo apasione y dejar que uno llegue a un punto en el que ya dice qué hay después. ¿Qué hay después de lo que estás haciendo en este momento, que estás disfrutando, que estás, mejor dicho, haciendo lo que más te gusta, que estás en un punto en el que sabes que eso, no sé, tal vez baje de intensidad y ya no lo hagas con la misma pasión, pero todavía se mantiene, como diríamos nosotros, muy término de pareja, si uno no deja que la llama se apague, entonces uno mantiene la pasión todavía viva. Ese miedo al cambio, al después de lo que estoy haciendo, sería uno de los miedos que yo podría tener en este momento y que podría asumir como tal y decir, yo me apersono de ese y ese es mi miedo al cambio. Usted, Andrés, Elizabeth, los que están por acá, los voy a nombrar que están por acá con nosotros. A ver, yo miro. Clara, Mónica, a Carito, a Eliana, a Lechoria, a Carolina, a Viviana y a Andrés. ¿Cuál es ese miedo al cambio que tienen en estos momentos? Estela, Obando, todos. Escríbanlo ahí en el muro. Y yo les digo, ese es el mío en estos momentos. No sé qué vaya a pasar mañana, porque eso es como la canción de José Luis Perales. ¿Qué pasará mañana? Pues nadie lo sabe. Mabel, ¿te atreves a decir cuál es tu miedo al cambio? Claro. De hecho, fue un miedo que enfrenté, es una anécdota. Cuando yo me enfermé hace 15 años, yo tuve un diagnóstico de una enfermedad autoinmune y yo para esa época estaba trabajando en una EPS, que no voy a mencionar, y estaba agotada, cansada, aburrida porque no me dejaban atender. Yo ya era psicóloga, yo llevo 22 años en esto y eso fue hace 15. Yo estaba muy agotada
no me dejaban atender mis pacientes. Yo a mis pacientes les dedico 45 minutos, a veces la hora completa, porque me tomo el tiempo de conversar, de permitir que ellos se expresen. Y la EPS solo me daba 15 minutos para atender cada paciente, de los cuales los casi 7 primeros era tomándole datos, o sea que los siguientes 7, 8 minutos era una locura. Entonces yo tenía mucho miedo de independizarme laboralmente, porque pensaba que lo seguro, que era estar allí y tener un sueldo, me iba a garantizar ser una gran profesional, ¿sí? Y un diagnóstico me sentó por un año. Y sencillamente esta empresa me dijo, pues no te podemos esperar más, goodbye, ¿sí? El tipo de contrato además lo facilitaba, me dieron el bono, ¿no? Bono vas más en esta empresa, me sacaron, y en medio de ese año de enfrentar una enfermedad autoinmune que me impedía movilizarme un poco, apareció la idea de crear mi consultorio particular. En este momento yo no le trabajo, nunca le he trabajado a una EPS, o sea, no tengo ese tipo de convenios. Y la vida, creer en esa posibilidad, creer en mí misma, enfrentar ese temor a la independencia con todo lo que implicó, porque fueron años durísimos. Pero cuando tú te enfocas y das ese salto, aunque acá me lo dieron, me quedé sin trabajo y tenía que sacar dinero para pagar mi EPS y mis cosas de salud. Esa posibilidad, esa necesidad me llevó a crear Enlace Corporativo. Entonces, hoy estamos aquí, muchas más personas trabajan conmigo, entonces mira que ese miedo que me tocó enfrentar le ha permitido incluso a otras personas también tener un trabajo, así que es el miedo, y hasta que no damos ese paso, no nos vamos a dar cuenta de todo lo que somos capaces de lograr. Y aquí vamos, esa es mi historia con una decisión que no tomé a tiempo. Bueno, ¿quiénes se enfrentaron al reto de compartirnos sus miedos al cambio? Orión 0103 dice, no he terminado mi tesis y llevo postergando esto desde hace mucho tiempo. Carito Cat dice, cambié de trabajo hace 3 meses y aún no me adapto. Mónica García 93, el mío era el enfrentarme a la vida con mis hijos después de haber tomado la decisión de divorciarme. ¿Qué tal estos 3 casos que nos comparten nuestros seguidores, Mabel? Interesante, mira, por ejemplo, la que se divorció, seguramente en este punto puede decir, ha sido durísimo, me correspondió hacer muchos ajustes, pero aquí voy y tal vez se siente mejor. La que no se ha podido ajustar a su trabajo, pues yo lo único que le diría es, revisa a qué te sigues aferrando del pasado, que no te permite disfrutar el presente. El problema no está acá afuera, sino en cómo lo interpretamos. Básicamente es como poderles decir que el miedo al cambio puede ser un evento natural, pero que en la medida en que tenemos muchas inseguridades, más miedos o más cambios vamos a evitar en la vida, más nos vamos a resistir al cambio. Así que el cambio es una oportunidad, cambiar de trabajo, cambiar de casa, muchas veces son oportunidades a las que nos estamos negando, y cuando tengo miedo al cambio en realidad estoy encarcelado. Y es porque el miedo me exige la responsabilidad de enfrentar cosas y enfrentar decisiones. Nos da mucho miedo a ser juzgados. 3 tipos de miedo. Miedo a no tener el control de las cosas, miedo a equivocarnos y ser juzgados, y finalmente miedo a cerrar ciclos. Si estoy en cualquiera de esos 3 miedos, lo adecuado sería buscar un guía, un proceso terapéutico, porque el psicólogo hace parte de la salud mental. Bueno, por ahí unió Carolina Rayo, que si no estoy mal en el ejercicio pasado nos había también escrito. Caro, si puedes escribirnos nuevamente tu miedo al cambio que enfrentaste, y las personas que se encuentran con nosotros para hacer este cierre de esta pequeña interacción que teníamos con Clara Brit, con Luzmil Huertas, con Catherine Contreras también y con Orión. Bueno, los que puedan escribirlo ahí a través del muro, para entonces ya hacer el cierre respectivo y bueno, hablar de Mabel, de que estos miedos al cambio definitivamente nos confrontan demasiado con nosotros mismos y literal nos hacen tomar decisiones y nos hacen enfrentarnos con cosas que en ningún momento nos imaginábamos y que tanto le subíamos o tanto le dábamos a enfrentar. Mira, Carolina nos dice, miedo a cambiar de trabajo y a expresar mis sentimientos. Gracias, Carolina, por también compartirlo con nosotros. Esto lo había escrito en el pasado live que habíamos hecho
Pero entonces mira cómo son las cosas. Y Mónica García 93 también se une con nosotros. Mónica, si puedes contarnos también el miedo que has colocado, el miedo al cambio también a través del muro, porque nos interesa saber muchísimo cuándo o cómo se enfrentaron a esos miedos al cambio. ¿Cómo les Ujú. generó de pronto? ¿Cómo hicieron algunos, como bien tú lo expresaste, Mabel, con tu anécdota bastante personal y cómo tú enfrentaste ese miedo y cómo generaste ya tu propia empresa? Sabemos que a muchos les pasa lo mismo y que algunos definitivamente no pueden manejarlo de una manera muy directa. Miedo a cambiar de trabajo y a expresar mis sentimientos. Son momentos que nos confrontan, reitero, y eso es lo que tenemos que saber adaptar. Kate Chiqui dice miedo a cambiar de vida porque nos vamos para otro país. Otro también de los miedos que pasa constantemente, Mabel. Claro, salir de su terruño pues crea muchísimos imaginarios, no tener el control, por ejemplo, del idioma, de la cultura, incluso la forma de movilizarnos en otro lugar que no conocemos, nos puede crear muchas resistencias. Sin embargo, algunas personas, como me pasó a mí, la vida te empuja y te ves expuesto, ¿sí? Cuando yo me vi sin trabajo, lo que tenía dos posibilidades. O vuelvo y busco empleo y me meto en una EPS sabiendo que yo no quería manejarlo así, o hago algo por mí. Entonces fue enfrentar un poco el miedo, no es fácil, hay que hacer un paso a paso, aún cuando es de inmediato que lo pone la vida a uno a enfrentar cosas, pero si nos quedamos en el miedo, el problema no es de esa emoción, el miedo no es malo. Lo malo es quedarte dándole vueltas a esto, porque el miedo, como se los dije al inicio de este en vivo, el miedo crea unas sustancias en el organismo y termina afectando los riñones. El miedo y los riñones están íntimamente relacionados, así que si queremos estar también saludables, enfrentar decisiones, enfrentar esos miedos también es una oportunidad de vida y es autocuidado. Bueno, Eliana Palacio, también puedes compartirnos que también Eliana fue una de las que envió su mensaje y no alcanzamos a leerlo por el corte que tuvimos. Carolina Rayo Herrera dice, me ha pasado que llega a mi vida lo que más temía. Eso también es Claro. una de las cosas que a veces le oímos muchísimo, Mabel. Creo que también son cosas que nos enfrentan muchísimo. Mira lo que nos dice Catechiqui. Mabel es mi terapeuta y creo que la salud mental es más importante de lo que uno se imagina. Excelente terapeuta, dice por acá Kate Chiqui, y dice también en buena hora para mí, y sí, mis riñones están sufriendo. Mira lo que está afirmando y lo que también comparte con nosotros, una experiencia bastante interesante. Sí, miren, el miedo no es malo, no lo satanicemos. Tener miedo no te hace malo o mala o débil o incapaz. El miedo es natural. Lo que sucede es que debemos enfrentarlo, porque si no lo enfrentamos nos encarcelamos. Por eso les preguntaba también hace un rato, ¿qué tan libre eres? Porque libertad no es estar fuera de la cárcel. Libertad no es que yo puedo decidir si almuerzo en la casa o en la calle. No, hay una libertad más profunda y tiene que ver con sentir paz, con estar en paz contigo mismo. ¿Estás en paz contigo mismo, contigo misma? Si la respuesta es no, hay que trabajarlo. Gracias a mis pacientes que veo por allí algunas, me encanta que puedan compartir sus propias experiencias con otras personas, porque es darle la oportunidad a muchas personas que tienen miedo de darse cuenta que sí es posible, que no es perfecto, pero que siempre será posible y que si tomamos el timón de nuestra vida, vamos a aprender a ser más proactivos, más seguros, y la calidad de vida sí mejora con todo y el susto que nos da hacer cambios. Mabel, cerremos con esta pregunta que nos hace Carolina Rayo, que me ha pasado que llega a mi vida lo que más temía. ¿Será que se atraen? Creo que tiene que ver con cosas que atraemos a veces nosotros directa o indirectamente, ¿cierto? Bueno, neurocientíficamente hay unos procesos donde nuestro cerebro, cuando tiene algo pendiente o se enfoca en algo, así sea inconscientemente, el cerebro empieza como a caer en cuenta y lo detecta más rápido. Entonces, sí, es como una forma de decirlo, lo atraemos, pero es que está a la orden del día. Pero terminamos enganchados allí porque inconscientemente nuestro cerebro busca eso. Nuestro cerebro siempre va a buscar el mismo prototipo de pareja hasta que no nos hacemos conscientes de lo que estamos eligiendo. Nuestro inconsciente va a buscar sabotearnos de la misma manera en que hemos aprendido desde pequeños.
nuestro inconsciente va a buscar conectar con el tipo de personas que nos relacionan con esas imágenes o improntas que traemos desde niños. Entonces, es una buena forma de decirlo, lo atraemos, pero es porque nuestro cerebro empieza a notar más fácil que eso existe. Entonces, estoy pensando en los turbantes porque estamos en la semana del Petronio. Entonces me llega, no veo sino personas con turbantes, y ya lo venía pensando, pero es porque tal vez otras personas se lo ponían en semanas diferentes, en meses diferentes, pero hoy estoy más conectada con eso, entonces mi cerebro lo ve más fácil. Es como el ejemplo que les quiero dar, es una forma de atraerlo, por eso hay que trabajar aquello que no queremos tener más en nuestra vida. Bueno, creo que la pregunta que nos hace JJ La Voz, no sé si está enlazada con lo que estamos hablando. Un saludo para ti, JJ. ¿Cómo cambiar los temores al futuro? ¿Está muy relacionado con esto también? A ver, el temor al futuro es cotidiano, pero debemos entrenarnos en no pararnos allí porque eso genera ansiedad. La ansiedad es pararme en el futuro. No sé qué va a pasar y dejo de vivir el presente, dejo de vivir hoy lo que está sucediendo porque tengo susto mañana. Entonces, no voy hoy voy a ponerles el ejemplo clásico de estos días. No voy al Petronio porque es que me gasto los 5.000 pesos que tengo y de pronto me hacen falta mañana. Entonces dejo de hacer algo, de vivir algo hoy por miedo a mañana. No te estoy diciendo que te gastes los 5.000, pero podrías ir al Petronio, pues no comas, pero toma acción, ¿sí? Entonces, básicamente es como que el miedo al futuro es un miedo irracional porque no ha llegado y ya estoy segregando bioquímicas en mi organismo que crean ansiedad. Parémonos en el presente, trabajemos en el hoy, que el hoy va a construir el mañana. Trabajemos en el hoy, por favor, enfócate en el hoy. Y mira lo que nos dice Lechori por acá. ¿Los miedos los vencemos solitos o es clave la selección de personas que escogemos como apoyos? Más que vencerlo solo, es que requerimos tomar acción. Entonces, no es dejar que eso pase y punto, porque no pasa y punto, se acumula, ¿sí? Por eso es que luego, como decía Carolina, nos llegan, ¿sí? Llegan en algún momento. Te enfrentas en algún momento con lo que le estás haciendo el quite. No es que se venzan solos, se requiere una gestión. ¿Qué es gestionar? Identificar la raíz, lo que dijimos hace un rato, de dónde vienen, los pro y los contra, el paso a paso, es hacer todo un proceso de gestión con esto. Y dentro de esa gestión a veces está el tener que rodearnos de gente que nos ayude a vencerlos, porque si yo tengo un temor y se lo cuento o busco ayuda en personas que son más temerosas que yo, pues tal vez me corresponda es ajustar también el tipo de ayudas que busco o el tipo de personas de las que me rodeo. Puede hacer parte de la gestión. Bueno, gracias también por la experiencia que nos cuenta Mónica García. Dice totalmente cierto lo que dice Mabel. Yo enfrenté mi miedo a tomar la decisión de divorciarme y me sentí libre y feliz. Conclusión, Mabel, para ya entonces cerrar este live que se partió en dos, pero que cumplimos con cada una de las personas y agradeciendo por estar ahí, por volver y por hacer parte de estos espacios que nos encantan. A mí me encantan y yo me podría quedar contigo hablando toda la noche, pero obviamente no voy a ser tan descarado de hacerlo. Pero Mabel, conclusión, miedo al cambio, enfrentarlo y definitivamente entender que está en nosotros mismos poder superarlo. Correcto, el miedo es natural, temer a los cambios es natural, pero quedarnos en el miedo nos quita la oportunidad de trascender, de vivir, de ser libres. Así que los invito a que sean libres haciéndose cargo de lo que ustedes pueden modificar. Solo podemos controlar lo propio. Lo demás viene por añadidura. Cuando controlamos lo propio, aprendemos a ser más asertivos. Ser asertivo es que aprendo a tomar decisiones y a poner límites a tiempo. Eso nos da calidad de vida y la felicidad es una responsabilidad personal. Nadie nos puede hacer feliz. Es una responsabilidad propia y es el tiempo. Si algo de este en vivo de hoy te tocó por allí, te resonó, pues es hora de empezar a trabajar en esa satisfacción personal, en avanzar, en salir de la cárcel mental. Bueno, Mabel, para todas las personas que ya hacen parte de esa lista de pacientes, de personas que
mejor dicho, te entregan esa posibilidad y también te entregan todo lo relacionado con las situaciones que los está quejando y todo lo demás. Recordémosle a todos también cómo hacen para contactarse contigo, con todo el equipo de trabajo de Enlace Corporativo y poder profundizar más en ese miedo al cambio que tienen o tal vez en esa situación que los está afectando. Claro que sí, a todos ustedes, a esas 12 personas que están allí conectadas aún, inviten a sus amigos, a sus conocidos. Cada semana tenemos diferentes temas, es un placer poder traerles este conocimiento y poder compartir con ustedes este rato, pueden hacer todas sus preguntas, así que los esperamos cada semana, me encuentran como enlacecorporativo.pa o me encuentran como Psicomabel Rojas Vélez. En la fanpage, en el muro de Facebook, también me encuentran como Enlace Corporativo, así que preguntas que no alcanzaron a hacer por acá, las pueden dejar por el interno de todas mis redes sociales. Yo los espero. Mi WhatsApp es 317-740-6320 para los que estén interesados en buscar una ayuda individual, personalizada y profundizar. 317-740-6320. Les deseo feliz noche y los espero la próxima semana. Nuevamente, mil gracias, Mabel. Qué pena que nos pasamos un poco, cosas que nos suceden y que nos pasan, pero gracias por el tiempo, gracias también por el tema de hoy y gracias también por dedicarle esa valiosa información, todo lo que tú sabes, a las personas que constantemente nos están acompañando. Es un placer y una bendición para mí estar en este tiempo con ustedes. Gracias por la confianza, gracias, Pipe, por compartir este tiempo e invitarme y hasta pronto. Mil bendiciones. Chao, chao. Chao, Orión, Carolina, chao a todos. Nos encontramos nuevamente la próxima semana con más like, con Mabel y muchas sorpresas más en estas charlas con Pipe. Chao.